¿no? Al Bien. final las emociones no es que consigas bloquearlas, es que lo que haces es expresarlas de otra manera, que normalmente no suele ser muy saludable en la mayoría Claro. de casos, ¿no? Sí que hay personas que sí, es decir, de eso trata la inteligencia emocional, de saber darle salida a esas emociones de una forma saludable y también entender la información que nos traen, ¿no? ¿Por qué no podemos a lo mejor bloquearlas o por qué no podemos controlarlas tan como nos gustaría, ¿no? A nuestro antojo. Pues porque al final todo se basa en la estructura del cerebro, ¿no? Tú si tienes un cerebro, se divide en tres partes, ¿no? El cerebro límbico, lo que serían las emociones, a lo mejor nos llevan acompañando 10 millones de años y el córtex prefrontal lleva 500.000 años. Ujú. Entonces, el cerebro límbico todavía tiene un papel muy importante y si está por algo, ¿no? Yo creo que si seguimos sintiendo emociones y están ahí es porque realmente siguen cumpliendo una función y una función muy importante, ¿no? Entonces yo creo que el primer paso es no querer bloquearlas, no querer reprimirlas, sino entenderlas, que es a lo mejor lo complicado, ¿no? Lo fácil sería poner un tapón o poner un parche y fuera. Claro. Pero lo importante es poder entenderlas. Bien, y también está bueno poder esto, ¿no? Entrenar estas habilidades de la corteza prefrontal porque tiene menos años practicando en cómo Exacto. manejarnos por el mundo. Primero hay que darle cabida a esa emoción. Al final es una emoción, no es una realidad. Es una emoción, ¿no? Entonces, una vez que la persona ha podido expresar esa emoción, intentar poner un poco la realidad sobre lo que estoy diciendo y lo que estoy sintiendo, ¿vale? Para esto a mí me va muy bien y siempre recomiendo, por ejemplo, escribir lo que estoy sintiendo. Cuando yo escribo lo que estoy sintiendo, primero me obligo a ordenar mis pensamientos, cosa que ya está activando la parte prefrontal, ¿no? El tener que escribirlo ya implica tener que pensarlo y ya estás ayudando a potenciar esa parte. Y luego, cuando tú escribes lo que sientes, lo puedes analizar, ¿no? Y Bien. si tú dices, todo es una mierda, pues tú te paras ahí, el todo y el nada, por lo general, esto como los exámenes de conducir, ¿no? Si te pones siempre, nunca, malo, sospecha. Extremadamente lo laboral, ¿no? ¿Puede estar influenciado por la inteligencia emocional? ¿Vos crees que es mucha la influencia? Bueno, ya, o sea, yo lo creo y además, aparte de creerlo, se ha demostrado que sí. Se creía que un alto coeficiente intelectual implicaba que tú tenías un mejor trabajo, más éxito, etcétera. Lo que se vio se hizo un estudio longitudinal de muchos años y se vio que no necesariamente los niños, en este caso, que tenían un mayor coeficiente intelectual, habían triunfado más en el ámbito laboral, ¿no? Se vio que, por otra parte, la inteligencia emocional era un factor mucho más determinante, incluso hasta un 80%, sobre el éxito laboral, ¿no? Es decir, al final, lo bueno y el mensaje más potente de todo esto es que, por una parte, el coeficiente intelectual no se puede trabajar, la inteligencia emocional sí. Para ir a una entrevista laboral, que creo que es uno de los Ujú. momentos más desorganizadores y ansiógenos que la persona enfrenta cuando está tratando de empezar el éxito laboral y que se ve como repetidamente factores en común de me puse nervioso, no sabía qué responder, no sabía si querían que le responda tal cosa, si tenía que hablar más, si tenía que hablar menos, si tenía que... ¿Cómo podemos usar las herramientas concretas que nos enseña la inteligencia emocional para manejar esa situación tranquilos? Algo que va muy bien es visualizar esa entrevista, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú visualizas algo, es muy fácil que tu cuerpo y tu mente reaccionen de una manera muy parecida o prácticamente igual a cómo te vas a sentir entonces. Wow. Eso por un lado, ¿no? Entonces, si tú lo visualizas, ya puedes ver un poco cómo te vas a sentir, cómo te vas a colocar, cómo vas a responder, si vas a responder más rápido o más lento. Lo que yo haría es, por ejemplo, antes de ir a la entrevista, aparte de hacer a lo mejor algunos ejercicios respiratorios para reducir la activación del sistema simpático, ese sistema que nos activa, también miraría de adoptar lo que se llaman posturas de poder o posturas de apertura, ¿no? No es lo mismo si yo voy a una entrevista
y me hago pequeñito y encojo los hombros, bajo la cabeza, hablo bajito, como si ya muestras inseguridad, aunque la persona de delante no le moleste, pero al final tenemos que pensar que cuando vamos a una entrevista tenemos que conquistar, ¿no? Tenemos que conquistar a la persona y eso muchas veces es con la actitud, ¿vale? Bien. Entonces, una postura de poder, por ejemplo, es toda aquella postura que sea como expandirte, ¿no? El pecho fuera, los hombros hacia atrás, la cabeza alta, ¿no? Abiertos, como que no tenemos nada que ocultar, que no tenemos nada que temer y que estamos preparados, ¿no? Lo que se trabaja mucho desde la inteligencia emocional es, primero, muchas veces no es tanto el miedo como tal, sino cuando uno no tiene a lo mejor un desarrollo cognitivo porque uno es pequeño o lo que sea, muchas veces no es tanto por el pensamiento, sino por la sensación corporal, porque tiemblo, porque me siento inseguro, ¿no? Entonces, si yo soy consciente de eso, si yo, por ejemplo, soy un adulto y soy consciente de eso, lo que yo tengo que garantizar primero es entender, ¿vale? Lo que decíamos antes, validar esa emoción, es normal tener miedo, ¿no? Yo creo que muy importante que nuestros hijos o adolescentes o quien sea, si somos referencia para ellos, tenemos que ser el primer ejemplo de que sentir esas emociones no pasa nada. Es decir, no está mal decirle, pues a mí me da miedo esto, me da miedo lo otro, a mí también me pone nervioso esto. Es un poco cambiar la asociación que tengo ante ese miedo, ¿no? Y Bien. luego, pues, acompañar, sobre todo es acompañar, porque el problema del miedo no es enfrentarlo, es evitarlo. Cuando tú enfrentas el miedo, en el momento cumbre tú tienes mucho miedo, pero a partir de ahí empieza a bajar. Cuando te enfrentas a él y ves que no pasa nada, o no pasa todo aquello que tú te imaginabas que pasaría, empieza a decrecer esa intensidad, ¿no? Yo siempre yo siempre pongo muchos ejemplos míos porque creo que es la más fácil, ¿no? Y yo siempre digo que siempre tuve mucho miedo a los monstruos debajo de la cama hasta que me dio por mirar, ¿no? Mm, Siempre había tenido mucho miedo a debajo de la cama, es típico, ¿no? De los niños pequeños muchas veces ese miedo, hasta que un día, pues con la ayuda de mi padre, dije, pues tengo que mirar, no hay otra, tengo que comprobarlo, me tengo que enfrentar a eso. Tú lo tienes muy presente y lo sabes muy bien lo que estás sintiendo, pero la otra persona no. y ahora lo saco del trabajo y lo llevo a las relaciones, sobre todo de pareja o quizá con los padres, con los hijos, donde por ahí son como las más íntimas, entonces son quizá las más caldeadas al momento de tratar de encontrar una solución o sentirse o comunicarse. Em, ¿Cómo podemos usarlo cuando vemos que, por ejemplo, en esta clase de situaciones, los dos tienen presente la emoción muy activa? ¿Cómo podemos hacer en estos desencuentros tan personales? Pues en estos desencuentros normalmente lo que yo recomiendo, si yo soy consciente, en base a mi experiencia, como yo le digo, que me estoy calentando y que se me va a ir de las manos o no, o luego me voy a arrepentir de lo que voy a decir, en psicología se usa mucho lo que se llama tiempo fuera. Es decir, oye, ahora no, ahora en este momento no, hablamos en 10 minutos. También por eso es muy importante y por qué se ha dicho siempre lo de cuenta hasta 10. Porque se estima que desde que un estímulo se recibe hasta que llega al córtex prefrontal, a la parte más racional, a la parte que procesa y demás, que es más mental, tarda una media de entre 6 y 7 segundos. Por eso normalmente dices algo y al segundo más tarde dices, mierda, no tenía que haber dicho eso. La cagué. Cuando viene alguien y dice, tenemos que hablar. Primero, antes de llegar a ese punto, lo suyo sería hablar más a menudo, ¿no? O sea, Bien. que el tenemos que hablar no sea algo que dé tanto miedo. Una persona tiene un estado emocional muy, muy activo, muchas veces no necesita respuesta, solo necesita expresar lo que siente. Que está bueno empezar a practicar con uno mismo antes de ir a probar las técnicas con el otro por las dudas, ¿no? Como para tener un poco de máster de sí mismo. Y algo que también te puede venir muy bien, o cualquier persona que lo escuche, dentro de la psicología positiva y trabajando con la inteligencia emocional, existe el ABC de Albert Ellis, ¿no? Que decía que tú, ante cualquier situación, por ejemplo, hagas como 3 columnas y pongas en la primera la situación tal cual,
sin ningún tipo de interpretación ni nada, lo que ha ocurrido. En la segunda, cuál es la creencia detrás de lo que ha ocurrido. Y la tercera, qué consecuencias ha tenido esa creencia. Entonces, la Bien. idea es, yo no puedo cambiar la situación, es decir, la situación es la que es y será así siempre que pase eso, y las consecuencias tampoco. Lo que sí que puedo cambiar es la creencia que afectará a las consecuencias. Hay mucha gente que dice, no te creas todo lo que pensás y no te tomes tan en serio todo lo que sentís. A menudo le damos demasiada importancia a lo que pensamos. No hay que tenerle miedo a los pensamientos ni hay que creerlos al 100%. Un pensamiento tal como viene se va. No sabemos a día de hoy cómo aparecen, pero sí que tenemos la elección de cuál queremos pensar. Cada situación tiene muchas posibles explicaciones y todo depende de las gafas con las que queramos mirarlas, ¿no? Y en cuanto al sentir, yo creo que tendríamos que conectar mucho más con lo que sentimos. Para esto, muy importante el trabajo con el cuerpo, porque el cuerpo nos da mucha información. Cada vez se le está dando más prioridad, ¿no? Y se ha visto que hay muchas células, hay muchas conexiones con el corazón incluso, lo que siempre se ha dicho, ¿no? El corazón, pues es verdad.